Hay momentos en la historia en que las palabras y acciones de burla contra Dios terminan trayendo consecuencias sombrías y definitivas. Cuando hombres y mujeres alzan sus voces o sus actitudes para escarnecer de Jesucristo y de todo lo que Él representa, una alerta resuena a través de las páginas de la Biblia. No se engañen, Dios no se deja escarnecer. Las narrativas que están a punto de conocer muestran figuras conocidas del mundo moderno y personajes bíblicos que pagaron un precio terrible por su arrogancia. Cada historia apunta a la misma conclusión: todo orgullo que se levanta contra el Hijo de Dios no permanece en pie. 1. John Lennon. La fama lo llevó a los 4 rincones del mundo. Como parte de los Beatles, John Lennon conquistó el corazón de millones de fanáticos, convirtiéndose en un ícono absoluto del rock. En medio de éxitos y canciones revolucionarias, Lennon pronunció una frase que reverberó como un grito de falta de respeto al nombre de Jesús. Dijo que los Beatles eran más populares que Cristo y que el cristianismo simplemente desaparecería. Estas palabras llenas de arrogancia causaron indignación en muchos países de tradición cristiana, despertando protestas y quemas de discos. Aunque Lennon intentó retractarse más tarde, la marca de esa declaración permaneció. Muchos cristianos vieron allí un acto de blasfemia, una afrenta directa a Cristo y a la fe. En 1980, el músico fue asesinado frente al edificio donde vivía, en Nueva York, por un fan obsesionado que, según relatos, afirmó haber tenido influencias perturbadoras, incluyendo las polémicas declaraciones del propio artista. La trayectoria de John Lennon es un ejemplo de cómo las palabras pueden producir ecos indelebles. Talento y fama no anulan la fragilidad humana. Al mismo tiempo que compuso letras inolvidables, ese comentario infeliz permanece como testimonio de que lo sagrado debe ser tratado con reverencia. La muerte de Lennon conmovió al mundo y sigue recordando que es necesario cuidar lo que se profiere sobre Cristo. 2. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, nacida Norma Jean Mortenson, fue una de las mayores estrellas de Hollywood. La imagen de su belleza y su sonrisa conquistaron corazones. Aún así, su fin trágico está envuelto en teorías, misterios y recuerdos de una vida llena de turbulencias. En uno de los episodios más conocidos sobre su postura en relación con el cristianismo, hay un relato de que Billy Graham, reconocido evangelista, se sintió impulsado a compartir el mensaje de Jesús con ella. Cuando Monroe escuchó sus palabras, habría dicho sin dudar: «No necesito a tu Jesús». La negativa de Marilyn Monroe a la invitación de Graham se convirtió en símbolo de una distancia que supuestamente mantenía de las cosas espirituales. Días después de ese encuentro, el 5 de agosto de 1962, fue encontrada muerta en su departamento en Brentwood, Los Ángeles, con una sospecha de sobredosis. Su muerte precoz, a los 36 años, causó conmoción en el mundo, y muchos creen que ese camino oscuro fue acentuado por una falta de fundamentos espirituales. Marilyn tenía todo lo que el estrellato podía ofrecer. Sin embargo, los dolores emocionales, las crisis en relaciones y el peso de la fama no le dieron paz. La observación que Billy Graham hizo a ella resuena como una invitación desperdiciada. Su partida repentina y dramática inspira reflexiones sobre cómo todo éxito terrenal no puede llenar el vacío que solo la fe en Cristo puede ocupar. 3. Cazuza. En la década de 1980, el cantante brasileño Cazuza llamó la atención por sus músicas y estilo de vida. En un concierto, habría hecho una broma mostrando un cigarrillo, supuestamente de marihuana, y soltando una frase alusiva a Dios, dando a entender que lo que fumaba era más poderoso que el propio Creador. Existen discusiones sobre la veracidad exacta de la frase. Algunos años después, Cazuza murió debido a complicaciones del SIDA, y muchos cristianos ven la muerte precoz como resultado de una vida que habría burlado los estándares divinos. Hay debates sobre si realmente pronunció las frases que se le atribuyen, pero la historia circula como otro ejemplo de que no se puede escarnecer de Dios sin consecuencias, al menos en la percepción popular.
La reflexión que se extrae es la misma presente en las páginas de la Biblia. Cuando alguien se exalta por encima de lo que es sagrado o desprecia al Creador, suele encontrar un final marcado por grandes sufrimientos. El debate sobre lo que Cazuza dijo continúa, pero el mensaje de cautela permanece. 4. Christine Hewitt. Christine Hewitt, periodista jamaicana, habría declarado públicamente que la Biblia era el peor libro jamás escrito. Esta frase circuló como señal de burla hacia las Escrituras, vistas por los cristianos como inspiradas por Dios. Poco tiempo después, murió en un accidente de carro, y hubo quienes relacionaron la tragedia con sus duras palabras contra la palabra de Dios. Aunque no se puede afirmar que la declaración causó directamente su muerte, muchos ven en el acontecimiento una repetición de lo que se aprende en la Biblia. Burlarse de lo que es sagrado puede generar consecuencias inesperadas. Discusiones aparte, el relato refuerza el cuidado que se debe tener al atacar algo considerado divino por millones de personas. La prudencia, en estos casos, nunca es excesiva. 5. Charles Manson y la distorsión maligna. Charles Manson, líder de un culto que aterrorizó a los Estados Unidos a finales de los años 1960, tuvo la audacia de usar pasajes bíblicos fuera de contexto para sembrar el terror. Afirmaba ser una reencarnación de Cristo, y se valía de esa falsa imagen mesiánica para manipular a los seguidores, conocidos como Familia Manson. Al distorsionar completamente el significado de las Escrituras, Manson instigó asesinatos brutales, como el de la actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses. El odio que Manson fomentaba era impulsado por su interpretación distorsionada de textos bíblicos, aliada a una personalidad manipuladora. Justificaba la violencia promovida por el grupo como una forma de encender un supuesto apocalipsis racial. Cuando fue juzgado, quedó claro el nivel de manipulación psicológica al que sometía a sus adeptos, transformándolos en cómplices de atrocidades inimaginables. Manson murió en 2017 en prisión, sin jamás demostrar arrepentimiento real. El legado sombrío de sus acciones resalta cómo es peligroso deturpar el mensaje de Cristo y alimentar un sentimiento de superioridad y discordia. El destino de Manson, encarcelado hasta el fin y marcado por rechazo social, señala hasta dónde puede llegar alguien que se levanta para burlarse del verdadero sentido del Evangelio. 6. Jim Jones y la tragedia en Jonestown. Jim Jones se proclamaba un predicador del amor y la igualdad, pero el resultado de su movimiento, el Templo de los Pueblos, fue una de las mayores tragedias de la historia moderna. Fundó una comunidad en Guyana, llamada Jonestown, prometiendo una especie de paraíso terrenal, lejos de las injusticias sociales. Sin embargo, la realidad allí era de abuso psicológico, manipulación religiosa y vigilancia constante. El 18 de noviembre de 1978, más de 900 seguidores de Jim Jones murieron en un suicidio colectivo ordenado por el líder, quien decía tener autoridad proveniente del cielo. Entre las víctimas había niños, ancianos y adultos que fueron presionados o coaccionados para ingerir veneno. La motivación final fue el miedo a una supuesta represalia del gobierno norteamericano, después de que un congresista visitara el lugar y fuera asesinado al intentar salir de allí. La fe que Jones profesaba estaba completamente distorsionada. Usaba pasajes bíblicos para autodenominarse el portavoz de Dios en la tierra, promoviendo la idea de que solo sus enseñanzas eran puras. El desenlace trágico muestra que jugar a ser Mesías y burlarse de la verdadera soberanía divina puede arrastrar a multitudes a la ruina. El cerco policial que culminó en ese horror sigue siendo un grito de advertencia sobre líderes que se ponen en el lugar de Cristo. 7. Adolf Hitler y el odio a la imagen de Dios en el prójimo. Adolf Hitler no necesita presentaciones cuando se habla de tragedias históricas. Líder de la Alemania nazi, fue el responsable del Holocausto, del exterminio de millones de judíos y de otras minorías, además de incitar una guerra global que arrebató incontables vidas. Su retórica cargaba una pretensión casi mesiánica,
y alentaba a sus seguidores a verlo como un salvador de una supuesta raza superior. La propaganda nazi, marcada por desfiles grandiosos, símbolos de supremacía y persuasiones psicológicas, también estuvo permeada por referencias religiosas distorsionadas. Mientras el Evangelio exalta el amor, Hitler promovía el odio. Donde la Biblia declara que todos fueron creados a imagen de Dios, Hitler predicaba la pureza de una sola etnia, negando la humanidad de otros pueblos. Al final, acorralado por las fuerzas aliadas, Hitler cometió suicidio en 1945 en un búnker en Berlín. El régimen nazi, que se burló de los principios divinos y de la dignidad humana, colapsó por completo. La trayectoria de Hitler destaca cuánto puede conducir la búsqueda del poder ilimitado y la afrenta a los valores básicos de amor y respeto a la vida a un final desolador. Es imposible ignorar la demostración de que la justicia de Dios no cierra los ojos ante la crueldad. 8. Los soldados que se burlaron de Jesús en la cruz. Los evangelios relatan que algunos soldados romanos, encargados de conducir a Jesús al Calvario, ridiculizaron al Mesías de manera cruel. Lo vistieron con un manto púrpura y le pusieron una corona de espinas en su cabeza, burlándose y diciendo: «Salve, Rey de los judíos». También lo agredieron con varas y le escupieron. No se daban cuenta de que estaban ante el Hijo de Dios. La burla, la risa sarcástica y la violencia contra un inocente fueron actos cometidos en un momento de ceguera espiritual. La Biblia no describe detalladamente el destino individual de estos hombres, pero la historia y la tradición indican que muchos de los soldados que estuvieron en Judea acabaron participando en guerras y revueltas que les arrebataron sus propias vidas. El registro de esa burla permanece como recuerdo de la dureza del corazón humano que sin discernimiento puede llegar a tratar lo sagrado con burla. Cristo, incluso allí, ofreció perdón, pues en la cruz Él clamó: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Pero ese episodio demuestra que la burla jamás pasa impune ante los ojos de Dios, y el juicio recae, a su tiempo, sobre quienes la practican conscientemente. 9. David Koresh y el trágico cerco en Waco. David Koresh, líder de la secta Ramo Davidiano, reclamaba ser la encarnación de Cristo. El grupo era una ramificación de los adventistas del séptimo día, pero Koresh impuso ideas propias, abusando de pasajes proféticos del Apocalipsis para sostener su autoridad. Las historias de abusos, incluso contra menores, y de acumulación de armas llamaron la atención de las autoridades norteamericanas. En 1993, el FBI inició un cerco de 51 días al complejo donde Koresh y sus seguidores vivían, cerca de Waco, en Texas. El impasse terminó el 19 de abril, cuando un incendio destruyó el lugar, matando a Koresh y a decenas de adeptos, incluyendo niños. El origen del fuego aún es debatido, pero el saldo trágico quedó en la historia como símbolo de un líder que se levantó con pretensiones divinas y subyugó a personas que buscaban alguna forma de comunión religiosa. Koresh enseñaba que recibía revelaciones exclusivas y que el fin de los tiempos estaba próximo. Se burlaba de la autoridad religiosa de otras denominaciones y principalmente usurpaba el lugar de Jesús. Ese acto de sacrilegio, junto con prácticas de opresión, culminó en una tragedia que sacudió al mundo. Es una advertencia para todos los que intentan ponerse como portavoces supremos del cielo, transformando la fe en instrumento de poder personal. 10. Benito Mussolini y la idolatría al Estado. Benito Mussolini fue dictador de Italia antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Se autoproclamaba el salvador de la nación, fundando el régimen fascista y exigiendo lealtad incondicional al Estado. Aunque hizo acuerdos con la Iglesia Católica, su verdadero objetivo era tener control total, sustituyendo la devoción a Dios por la devoción al gobierno fascista. Mussolini usaba discursos inflados y símbolos de grandiosidad para intimidar a los adversarios y aliciar a seguidores.
La población se veía presionada a verlo como una figura casi mesiánica, a quien ofrecer obediencia absoluta. Sin embargo, alianzas políticas equivocadas, sobre todo con Hitler, y derrotas militares devastadoras llevaron a Italia al caos. En 1945, Mussolini fue capturado por guerrilleros italianos mientras intentaba huir. Fue ejecutado sumariamente y su cuerpo fue expuesto en una plaza pública en Milán, colgado cabeza abajo. Aquel que se veía como soberano sobre la voluntad popular sufrió un final terrible, que hasta hoy se recuerda como la caída de un tirano. Su ejemplo subraya que ponerse por encima de Dios y de sus mandamientos acaba conduciendo al juicio inevitable. 11. Joseph Stalin y la persecución al sagrado. Joseph Stalin lideró la Unión Soviética con mano de hierro, desarrollando un régimen ateo que cazaba cualquier manifestación de religiosidad. Su control absoluto sobre el Estado, la propaganda intensiva y la centralización del poder crearon un culto a la personalidad nunca visto. Las iglesias fueron cerradas, los líderes religiosos presos y millones de vidas fueron arrebatadas a través de hambrunas inducidas y purgas políticas. La Biblia enseña que la altivez humana está destinada a caer. Stalin, en su ansia de dominar, promovió una política de terror y destrucción que marcó el siglo XX. La hambruna forzada en Ucrania, conocida como Holodomor, dicimó multitudes. Las prisiones conocidas como gulags recuerdan campos de trabajo forzado donde pocos sobrevivían. El dictador murió en 1953 y su legado de violencia y dolor no fue olvidado. Sus sucesores intentaron un proceso de desestalinización para alejarse de los crímenes cometidos en ese período de oscuridad. El final de Stalin fue el de un hombre temido, pero también odiado, símbolo de una ideología que buscó expulsar a Dios de la sociedad. El rastro de sufrimiento dejó clara la advertencia bíblica de que no hay poder que no venga de Dios y que toda altivez humana encuentra límites dolorosos. 12. Thomas Andrews, el creador del Titanic. La historia del Titanic tiene fuertes ecos de orgullo humano. Thomas Andrews, el principal diseñador del barco, puso toda su confianza en un sistema de compartimentos estancos y en innovaciones que hacían que pareciera infundable. La convicción de que el transatlántico soportaría cualquier desafío era tan grande que se hizo famosa la frase: «Ni Dios puede hundir este barco». Durante el viaje inaugural, en la noche de 14 a 15 de abril de 1912, el Titanic chocó contra un iceberg y en cuestión de pocas horas naufragó en las profundidades del Atlántico Norte. Andrews, que estaba a bordo, murió junto con otras más de 1.500 personas. Muchos relataron que fue visto intentando ayudar a los pasajeros hasta los últimos instantes, pero el impacto de esa tragedia quedó marcado en la historia como una gran alerta sobre la arrogancia humana. El Titanic era considerado el apogeo de todo lo que la ingeniería naval podía ofrecer, dotado de lujo y ostentación, pero ante la naturaleza y la soberanía divina, el gigante de acero se demostró frágil. El naufragio expuso cuánto el orgullo y la confianza ciega en creaciones humanas pueden desmoronarse rápidamente. La frase «ni Dios puede hundir» hasta hoy sirve como ejemplo de una postura que la Biblia condena, la soberbia que precede a la caída. 13. Ananías y Safira, la mentira contra el espíritu. Al inicio de la era de la Iglesia primitiva, la comunidad cristiana vivía en unión. Muchos vendían sus propiedades para dividir los recursos y socorrer a los necesitados. Ananías y Safira también vendieron un terreno, pero decidieron retener parte del valor, fingiendo entregar todo a los apóstoles. Cuando Ananías presentó la ofrenda, Pedro lo confrontó, revelando que él no estaba mintiendo a los hombres, sino a Dios. Inmediatamente, Ananías cayó muerto. Horas después, Safira repitió la misma mentira, siendo igualmente desmascarada y muriendo en el mismo instante. El hecho causó gran temor en todos los creyentes. La seriedad del episodio muestra cómo el Espíritu Santo considera grave el engaño que involucra hipocresía y fingimiento espiritual.
La lección de Ananías y Safira no es sobre la cantidad entregada, sino sobre la intención de engañar a la Iglesia y al propio Dios. Burlaron la omnisciencia divina y acabaron sucumbiendo en cuestión de instantes. El respeto por la verdad y la sinceridad de corazón se muestran desde el inicio del cristianismo como pilares innegociables para quienes desean caminar en la fe. 14. Tancredo Neves. En Brasil, una historia muy comentada liga a Tancredo Neves a la idea de burla contra el poder divino. Se dice que, cuando se postuló para la presidencia, habría afirmado que si obtenía cierta cantidad de votos, ni Dios lo impediría de asumir el cargo. Las versiones sobre esa frase varían, pero el hecho es que Tancredo Neves fue elegido, pero no llegó a asumir la presidencia, pues enfermó gravemente y murió antes de la toma de posesión oficial. Muchos cristianos apuntan ese desenlace trágico como ejemplo de que no es sabio lanzar desafíos al Creador. Aunque existen discusiones sobre la veracidad de las declaraciones de Tancredo, su destino acabó alimentando la creencia de que hay algo muy serio en ridiculizar o subestimar el poder de Dios. Las historias de soberbia a lo largo de las Escrituras se armonizan con este episodio de la política brasileña, recordando que las palabras pueden traer consecuencias inesperadas. 15. Freddie Mercury. Freddie Mercury, vocalista de la banda Queen, no posee registros claros de una burla específica contra Dios al estilo de otras figuras. Sin embargo, hay un pasaje en el que, durante la canción Bohemian Rhapsody, algunas interpretaciones sugieren cierta audacia al tratar temas religiosos. Algunos cristianos ven en versos como «Belcebú reservó un diablo para mí», un posible desacato, aunque la composición sea artística y cargada de simbolismos. Freddie Mercury murió debido a complicaciones del SIDA y su fallecimiento prematuro levantó especulaciones en ambientes religiosos sobre el estilo de vida que mantenía. Las opiniones divergen. Algunos defienden la separación entre arte y blasfemia, otros ven una afrenta, aunque indirecta, al cristianismo. De todos modos, cuando el tema es burla de lo sagrado, la Biblia enseña que cualquier desprecio, incluso simbólico, puede tener un eco devastador. En toda la narrativa bíblica, la burla contra lo que es sagrado no se restringe a palabras directas o provocaciones explícitas. Muchas veces brota de gestos, de intenciones ocultas y de la forma en que hombres y mujeres lidian con la autoridad de Dios. Desde el Génesis, es posible encontrar historias que ilustran ese alejamiento progresivo del Creador, cuando alguien decide que sus propios deseos o capacidades se sobrepasan a las orientaciones divinas. Un corazón distante no ve lo sagrado, pues la soberbia erige una barrera capaz de bloquear cualquier destello de reverencia. En el Antiguo Testamento, el ejemplo de Faraón en el Éxodo es emblemático. Cuando Moisés y Aarón anunciaron las plagas que el Señor enviaría a Egipto, Faraón endureció el corazón, riendo internamente ante la posibilidad de que un Dios único tuviera suficiente poder para doblar su voluntad. A los ojos de aquel líder, la gloria de su reino y la fuerza de su ejército le daban la certeza de que jamás sería subyugado por una fe que no reconocía, pero con cada plaga, Dios mostraba que su soberanía no encuentra barreras. Aún así, Faraón insistió en ignorar la alerta divina. Solo después de la 10ª plaga, la pérdida de los primogénitos, permitió que el pueblo hebreo partiera. Sin embargo, en un último acto de soberbia intentó perseguirlos. El resultado fue su ruina total cuando el mar se cerró, llevándose consigo soldados y carros. La burla de él no fue en declaraciones públicas de risa, sino en la persistente negativa a reconocer que el Señor era, de hecho, el único y verdadero Dios. También hay ejemplos de burla explícita y verbal, como cuando los profetas de Dios eran objetivos de burla. En uno de los relatos que involucran a Eliseo, jóvenes lo afrontaron, llamándolo calvo y proferiendo insultos. 2 Reyes 2:23-25. La burla, en este caso, alcanzaba no solo a la persona de Eliseo, sino a toda la representación profética que él llevaba.
rebajaban la figura elegida por el Señor y, por consiguiente, despreciaban al propio Dios que lo ungió. El texto describe un castigo duro para esos jóvenes, lo que demuestra cuánto la burla dirigida al portador del mensaje divino también se refleja contra el remitente de ese mensaje, que es el propio Creador. Esta narrativa puede chocar por su desenlace, pero resalta cuánto debe ser valorada la reverencia. Otro episodio emblemático es el enfrentamiento del profeta Elías con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Aunque no es una risa directamente dirigida a Dios como escarnio, había una tentativa de equiparar un ídolo al Señor. Los profetas de Baal clamaban en voz alta, haciendo rituales largos, y Elías llegó a sugerir que Baal estaba ocupado o dormido, burlándose de la ineficacia de aquel Dios falso, un Reyes 18. Detrás de esta ironía está la convicción de que nada que se levante para reemplazar al Señor logrará prevalecer. Elías oró, y un fuego descendió del cielo, consumiendo el holocausto y evidenciando el poder divino ante todos. La burla, en este caso, terminó siendo invertida. En lugar de reír de Elías, los falsos profetas fueron avergonzados y, al final, derrotados de manera contundente. Estos episodios refuerzan que la burla puede darse de diversas formas: el desprecio sutil por la palabra, el intento de sustituir la adoración genuina por ídolos, la recusa sistemática de escuchar profecías o instrucciones de Dios, o incluso el ridículo declarado ante la fe. Lo que todas estas actitudes tienen en común es la misma raíz: orgullo e incredulidad. La soberbia ciega el corazón, haciendo que la persona se considere superior a lo que Dios dijo o prometió. Este es el punto crucial que el texto bíblico denuncia repetidas veces. En el caso del propio pueblo de Israel, hay ejemplos de reyes que se burlaron al buscar alianzas paganas o promover cultos que afrontaban la fe en el Señor. Algunos se juzgaban suficientemente inteligentes para conducir la nación de manera independiente, sin depender de orientación espiritual. El resultado de tales elecciones frecuentemente fue el declive moral, político y militar. Cuando la Escritura menciona que Dios conoce cada pensamiento, es una reafirmación de que no hay cómo esconderse, incluso si la persona mantiene una fachada de fuerza o indiferencia. La burla interna, aquella que se manifiesta en una negación silenciosa, también es percibida por el Señor. No se debe imaginar que Dios vigila para castigar en el primer error, pues la Biblia muestra cuánto es paciente y tardío en enojarse. Pero esa paciencia no significa permiso para el escarnio. Es, en realidad, una oportunidad de arrepentimiento antes de que las consecuencias se vuelvan inevitables. Faraón tuvo la oportunidad de reconocer el poder del Señor en cada plaga, pero endureció el corazón. Los jóvenes que se burlaron de Eliseo podrían haber pedido perdón al ver que se dirigían a un profeta respetado en todo el reino, pero prefirieron continuar en tono de burla. Tanta insistencia en el error culmina en desenlaces trágicos. En la conjuntura moderna, muchas veces se repite el mismo escenario. Ya no se trata más de enfrentar profetas cara a cara o de perseguir al pueblo hebreo. Pero la burla surge en frases de efecto, en ironías sobre las Escrituras, en el uso comercial o irrespetuoso de lo que se considera santo, o en el intento de poner la fe como algo obsoleto. Hay quienes piensan que la ciencia y la tecnología sustituyen la religión, olvidando que el conocimiento humano es limitado. Muchos creen que el éxito, la fama o la riqueza prueban que no necesitan a Dios. La Biblia, sin embargo, evidencia que esos mismos caminos llevan muchas veces a momentos de crisis en los que nada más que el consuelo divino puede suplir las necesidades más profundas del corazón. Cuando la burla es fomentada por líderes, ya sean gobernantes o figuras públicas, que se ponen en posición de superioridad respecto a las cosas de Dios, los impactos colectivos pueden ser aún mayores. Tal actitud disemina un descrédito generalizado en lo que la Biblia señala como valores fundamentales de conducta, justicia y amor. Y una vez más, por la historia,
se confirma que toda nación o persona que levanta un puño arrogante contra el Creador acaba enfrentando las consecuencias, ya sea de manera personal o colectiva. Estos registros no sirven para aterrorizar, sino para alertar. Si los ejemplos antiguos señalan el fin de aquellos que afrontaron al Altísimo, las historias actuales no son menos elocuentes. La burla continúa encontrando la misma respuesta a lo largo del tiempo. Sin embargo, existe un camino alternativo: la humildad de reconocer que solo Dios es Dios, que el mensaje bíblico no es descartable y que el corazón humano necesita la fuente de vida que viene del Señor. Cuando el orgullo da paso a la reverencia, la burla se transforma en adoración y el distanciamiento se convierte en proximidad amorosa. El mismo Dios que hirió al ejército de Faraón en las aguas del Mar Rojo es aquel que abrió camino seco para que el pueblo cautivo pasara ileso. La respuesta que se recoge depende de en qué lado se está: el de la burla arrogante o el de la obediencia humilde. El convite divino siempre fue para la obediencia. Los textos del Antiguo Testamento y las cartas del Nuevo Testamento insisten en recordar que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Quien lo teme y lo respeta encuentra dirección y honra. Quien lo desprecia y lo ridiculiza recoge desagrados que tarde o temprano dejan claro que ninguna grandeza humana supera la majestad del Creador. Así, este capítulo de reflexión profundiza el entendimiento de que, desde la antigüedad hasta los tiempos actuales, burlarse o subestimar el poder de Dios no es nada menos que un camino hacia el declive. Los ejemplos bíblicos demuestran que el Señor no acepta compartir su gloria con ídolos o ideologías. Ni siquiera reyes poderosos pudieron escapar de sus manos, y profetas como Elías y Eliseo se levantaron repetidamente para enfatizar la alerta divina. De la misma manera, en los días de hoy, cada individuo, ya sea anónimo o famoso, se vuelve responsable de la forma en que se relaciona con lo sagrado. Al fin y al cabo, no hay espacio para el escarnio donde la soberanía de Dios está establecida, y el Creador ve no solo el exterior, sino cada intención del corazón. El libro de Proverbios es como un mapa del corazón humano, señalando en varios momentos el riesgo de enveredar por la senda de la burla. Allí, aprendemos que el escarnecedor no aprecia la corrección, pues está tan envuelto en su propio orgullo que no puede escuchar a quien intenta alertarlo. En otras palabras, construye una barrera interior que le impide ver la verdad. Esa postura va más allá de un simple malentendido. Revela una negativa consciente a aceptar consejos o reconocer la autoridad divina. Proverbios describe esa condición como un estado de insensatez que, inevitablemente, conduce a la caída. El mensaje se refuerza a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento. El desprecio por lo sagrado no se limita a palabras ofensivas. La burla puede manifestarse en la manera de conducir la vida, en cómo se trata al prójimo, o incluso en la frialdad con que se rechaza la orientación del Señor. Cuando Proverbios dice que el escarnecedor no le gusta a quien lo reprende, sugiere que la persona presa de esa actitud prefiere mantenerse en sus errores, sintiéndose cómoda en una falsa sensación de superioridad. El burlador, en el fondo, rechaza la posibilidad de cambiar, pues cambiar implicaría reconocer que hay algo por encima de él. Ya en las páginas del Nuevo Testamento, la epístola a los Gálatas acentúa esa lección. Dios no se deja escarnecer, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Este principio resuena con la idea de cosecha, mostrando que el camino que se planta hoy será cosechado mañana, ya sea de bendición o de juicio. Si alguien decide plantar semillas de arrogancia y desprecio, no puede esperar que florezca algo positivo. Esta advertencia elimina cualquier ilusión de que los actos de burla puedan pasar desapercibidos o sin retorno. Es como si la propia ley espiritual del universo conspirara para que el ofensor coseche exactamente el fruto de su postura. La burla, sobre todo contra lo sagrado, suele parecer inofensiva en un primer momento. En muchos casos, surge como una broma, un comentario jocoso,
una risa despectiva de la fe ajena. A veces, quien se burla alega libertad de expresión o afirma estar solo jugando. Sin embargo, al comparar tales actos con las narrativas bíblicas, se percibe que la palabra del Señor permanece como un pilar firme, inmune al tiempo y a los intentos de desacreditarla. Aquellos que se ven en oposición a ese fundamento terminan chocando contra una verdad mayor que ellos mismos. La historia, tanto antigua como reciente, confirma que la fe cristiana resistió imperios, regímenes totalitarios y todo tipo de perseguidores, muchos de los cuales se burlaron abiertamente de sus creencias. Nombres citados anteriormente, que intentaron despreciar o subyugar el mensaje bíblico, no solo fracasaron en destruirlo, sino que también perecieron en sus propias contradicciones y tragedias. Es como si cada intento de levantar una risa de escarnio contra Cristo o contra las Escrituras retornara en forma de lección amarga y a veces trágica. Esto no significa que Dios esté al acecho para castigar en el primer error. La propia Escritura habla de misericordia, compasión y longanimidad. Sin embargo, la advertencia de Gálatas resalta que ningún acto queda sin consecuencias. En el caso específico de la burla, hay una indicación clara de que el escarnio no alcanza a Dios, al fin y al cabo Él permanece inmutable, pero termina reflejándose en la propia vida del burlador, que construye una existencia basada en la dureza de corazón. Cuando se bromea con lo que es santo, en realidad se está eligiendo un suelo estéril para plantar. En los acontecimientos cotidianos, gestos de desprecio hacia el Evangelio pueden transformarse en puertas que se cierran ante oportunidades de gracia y transformación. Un comentario irónico aquí, un rechazo deliberado allá, y la persona puede pasar la vida sin jamás experimentar la profundidad del amor de Cristo. No es solo una cuestión de juicio futuro. Muchas veces, las consecuencias aparecen ya en este mundo, en forma de amargura, vacío espiritual o la incapacidad de encontrar sentido incluso cuando se alcanza lo que el mundo llama éxito. Ante todo esto, el consejo que Proverbios y Gálatas ofrecen converge en la misma dirección. Presta atención a lo que siembras. Si siembras burla, la cosecha será angustia e aislamiento. Si siembras respeto, humildad y búsqueda sincera de Dios, el fruto será duradero. Esta regla permanece válida, independientemente de la época o cultura, pues se refiere a la naturaleza humana ante un Dios que examina los corazones. Al fin y al cabo, las pasajes bíblicas no envejecen. Continúan confrontando a cada generación con la pregunta: ¿cuál será su postura ante la palabra? La alerta es simple y directa. No desprecies lo sagrado, ni lo trates con burla, pues el retorno de ese camino no suele ser leve. La elección entre burla y reverencia, al final de cuentas, es también una elección entre cosechar ruina o cosechar vida. Vivimos hoy rodeados de tecnologías de comunicación que permiten que cualquier persona se exprese de forma instantánea para audiencias inmensas. Lo que se habla en las redes sociales puede alcanzar a miles o incluso millones de individuos en solo unos clics, y eso abre espacio para toda clase de comentarios, incluyendo insultos o burlas hacia la fe cristiana. Muchas veces no hay la intención de herir directamente, pero el humor y la irreverencia son usados de forma banal, transformando lo sagrado en motivo de risa. Este fenómeno refleja, en parte, la pérdida de noción acerca de lo que se considera sagrado para millones de personas alrededor del mundo. Aunque en ciertos casos son vistas como bromas inofensivas, las burlas tocan temas fundamentales para la vida de muchos. Jesús no es solo otro símbolo cultural. Él es para los cristianos el Hijo de Dios y el centro del mensaje bíblico. Forma parte de la historia milenaria del cristianismo el reconocimiento de Cristo como Redentor y Señor. Cuando alguien muestra desprecio por esa fe, aunque sea en broma, impacta más que una mera tradición. Impacta el corazón de una creencia que ha moldeado civilizaciones. La era posmoderna suele valorar el presente y el futuro en detrimento del pasado, clasificando los antiguos valores como obsoletos. Sin embargo, cuanto más la sociedad intenta desacreditar el Evangelio, más se enfrenta a una crisis moral y espiritual,
La falta de parámetros sólidos lleva a cuestionamientos profundos sobre el significado de la vida, del amor, de la justicia y de la compasión. Es en ese punto donde surge el debate. Al sustituir valores arraigados en principios bíblicos por visiones puramente relativistas, se corre el riesgo de abrir brechas para el caos y la falta de sentido. Además, la burla en las redes sociales tiende a tomar grandes proporciones, pues las opiniones se expanden rápidamente y se alimentan de polarizaciones. Cuando se trata de fe, el daño puede ser aún mayor, especialmente considerando la dimensión espiritual que está en juego. Aunque no se perciban consecuencias inmediatas, las historias a lo largo de los siglos muestran que hay un alto precio que pagar cuando se desprecia a Cristo. Algunos de los mayores desastres morales y personales de figuras públicas estuvieron ligados a un claro desprecio por los valores cristianos o por la propia noción de Dios. El efecto acumulativo de eso se manifiesta en una cultura cada vez más cética, pero también cada vez más sedienta de sentido y esperanza. El vacío dejado por la negación sistemática del mensaje cristiano no es fácilmente llenado por novedades tecnológicas o modismos filosóficos. Ese vacío se refleja en los conflictos interiores de las personas y en el aumento de crisis colectivas. Al final, emerge la constatación de que la advertencia bíblica, tantas veces ignorada, tiene todo el sentido. Lo que se planta, se cosecha. Cuando la burla es la semilla, la cosecha tiende a ser amarga. En este contexto, no se trata de impedir el humor o la libertad de expresión, sino de discernir la línea que separa la broma saludable del desrespeto ofensivo. Detrás de cada expresión de fe existen convicciones profundas, experiencias de vida, transformaciones personales y una relación con lo trascendente que millones de cristianos toman en serio. Ridiculizar esa vivencia no solo muestra falta de empatía, sino que también abre camino para un distanciamiento cada vez mayor de valores que históricamente han sostenido comunidades enteras. La conclusión que se saca, por lo tanto, es que burlarse de lo sagrado, aunque de modo sutil, no es una cuestión de opinión simple o de humor inocente. La historia apunta a destinos amargos de muchos que decidieron hacer poco caso del nombre de Cristo o de su mensaje. Cabe a cada persona evaluar con cautela cómo utiliza su voz en ese mar de información que es la actualidad. Al fin y al cabo, incluso en medio de tanta evolución tecnológica, las palabras de alerta de las Escrituras siguen resonando, recordando que toda elección conlleva consecuencias, y no raro, llegan cuando menos se espera. La Biblia no solo señala el juicio para los burladores, también invita al arrepentimiento. Incluso figuras que cometieron errores gravísimos fueron alcanzadas por la gracia cuando se volvieron a Dios. El ladrón en la cruz, por ejemplo, reconoció a Jesús como Rey y recibió la promesa de estar con Él en el paraíso. Vivir burlándose de lo sagrado es desperdiciar la oportunidad de experimentar el amor divino. Hay relatos de personas que, después de escarnecer el Evangelio, abrieron su corazón y se rindieron a Cristo, viviendo transformaciones profundas. El propio Saulo de Tarso persiguió a cristianos antes de convertirse en el apóstol Pablo. Quien se burla no siempre tiene conciencia del peligro en que se coloca. Sin embargo, permanece la puerta del perdón en caso de que haya un retorno sincero. La misericordia del Señor se extiende a todos los que se arrepienten. El problema surge cuando el orgullo crea barreras insuperables, llevando al burlador a insistir en su descaminamiento hasta que sea tarde. Estas historias atraviesan el tiempo y el espacio, uniendo ejemplos bíblicos y casos modernos. Los resultados son siempre trágicos. Algunos vivieron un tiempo en la cima de la fama, otros comandaron naciones enteras, y hubo aún quienes se pusieron en el lugar de líderes espirituales. Pero, cuando intentaron menospreciar al Hijo de Dios, el desenlace fue marcado por el sufrimiento y la muerte. La Biblia permanece como testigo viva de que Dios no pierde el control, incluso cuando líderes, artistas o cualquier persona se levantan con orgullo. Al final,
Cada acto de escarnio tiene una consecuencia. Nos corresponde a nosotros escuchar estos relatos y elegir caminar por un camino de humildad y reverencia. El convite es para que todos se vuelvan hacia Cristo, que a pesar de haber sido burlado y crucificado, resucitó al tercer día y ofrece salvación a quien en Él crea. Si estas historias despertaron algo en tu corazón, comparte lo que piensas y lo que ya has vivido sobre las consecuencias de burlarse de Jesús. Ora, reflexiona y recuerda que la respuesta a la burla, desde la perspectiva bíblica, siempre es el arrepentimiento y la búsqueda sincera de Dios. Cuando hay arrepentimiento, hay oportunidad de un nuevo comienzo. Pero cuando se persiste en el escarnio, la ruina está al acecho. Que cada capítulo sirva como advertencia y recordatorio. Tratar con desprecio el nombre del Señor es ignorar el mayor poder del universo. Aún hoy, Cristo extiende su mano a quienes desean conocerlo. Cada uno de nosotros puede elegir entre burlarse de su palabra o honrarla. La decisión define el rumbo de nuestra vida y, como demuestran estos relatos, hasta el rumbo de la eternidad. Comenta abajo tu punto de vista o relata alguna historia que conozcas sobre las consecuencias de afrontar a Jesús. Dios te bendiga y hasta el próximo video.